¿Y si todo lo que te dijeron sobre ti mismo fuera una mentira? ¿Y si la verdadera razón de tus sufrimientos no fuera tu pasado, ni las personas que te lastimaron, sino el hecho de que aún no sabes quién eres realmente en los ojos de Dios? ¿Has sentido alguna vez que no encajas en este mundo como si tu vida no tuviera sentido, propósito o valor? ¿Te has mirado al espejo y te has preguntado si realmente eres importante para alguien? Incluso para Dios. Y si te dijera que hay una carta en la Biblia que esconde un poder secreto que puede transformar completamente la manera en que te ves a ti mismo, a tu pasado, a tu futuro y a Dios mismo. Una carta que no es solo una enseñanza, sino una revelación celestial que muchos creyentes han ignorado por generaciones. Me refiero a la carta a los Efesios. El mensaje que puede despertar tu alma y devolverte tu verdadera identidad en Cristo. Hoy te voy a llevar a un viaje que puede abrir tus ojos espirituales. Vamos a explorar los secretos ocultos de esta carta apostólica que revela quién eres tú en el reino de Dios. Porque, querido oyente, cuando no sabes quién eres, cualquier mentira puede definirte. Pero cuando descubres la verdad, nada ni nadie puede detenerte. La carta a los Efesios no es solo un documento doctrinal. Es un mapa espiritual. Una proclamación de victoria. Es como una carta de adopción firmada por el propio Dios, donde Él mismo te llama por tu nombre y te recuerda que tú eres escogido, amado, redimido y sellado por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué tantos creyentes siguen viviendo como si fueran huérfanos espirituales? Porque seguimos luchando contra la inseguridad, la culpa, la baja autoestima y el miedo al rechazo. Si en Cristo hemos sido hechos completos, ¿hay algo que necesitas saber? El enemigo de tu alma no le teme a tu pasado, ni a tu presente. Le teme a lo que descubrirás cuando conozcas tu verdadera identidad en Cristo. Porque cuando eso ocurre, tú ya no vives como víctima, sino como hijo del Rey. Ya no caminas como esclavo, sino como heredero del cielo. Y eso cambia todo. Este video no será un estudio común. Será una revelación progresiva. En los próximos minutos, vas a descubrir qué dice Dios realmente sobre ti. ¿Por qué fuiste escogido antes de la fundación del mundo? ¿Qué significa ser adoptado en la familia celestial? ¿Cómo dejar de vivir desde la culpa? Comenzar a vivir desde la gracia. Porque tu identidad espiritual tiene más poder que cualquier título, apellido, fracaso o pecado que hayas cometido. Y cómo caminar con autoridad, seguridad y propósito en un mundo que constantemente intenta definirte por lo externo. Escúchame con atención, muy pocos conocen estas verdades, y menos aún las han aplicado. Pero tú, al quedarte en este video, podrías estar a punto de vivir una revolución espiritual. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que lleva tiempo retenida en tu vida. No lo digo por emoción, sino por convicción. Dios está listo para hablar contigo hoy. ¿Estás listo tú? Pero antes de comenzar, quiero invitarte a demostrar públicamente tu compromiso con esta verdad. Escribe ahora mismo en los comentarios, paz en Cristo. Esa frase es más que un saludo. Es una declaración espiritual. Es como si estuvieras diciendo, estoy aquí. Señor, háblame. Revela quién soy en ti, y si todavía no lo has hecho. Dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás forzando al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra a más personas que, como tú, necesitan recordar quiénes son en Cristo. De esa manera, estarás difundiendo el mensaje de Dios con un solo clic. Es tu forma de predicar junto a nosotros. Y si te suscribes al canal, no solo recibirás más mensajes como este, estás, en cierto modo, diciendo al cielo, quiero seguir oyendo tu voz. Muchas personas que nos siguen no tienen una iglesia cerca. Este canal se ha convertido en su refugio espiritual. Y tú puedes ser parte activa de eso. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una semilla que Dios puede usar para tocar vidas. Así que te felicito por estar aquí. Eres parte de una comunidad de fe, de personas que, como tú, están despertando a la verdad de Dios.
Y si llegas hasta el final del video de hoy, no solo aprenderás algo. Es posible que descubras quién eres realmente en Cristo y jamás vuelvas a ser el mismo. Vamos a comenzar este viaje hacia tu verdadera identidad. Quédate hasta el final. Porque la revelación que puede cambiar tu vida está a punto de comenzar. 1. Escogidos antes de la fundación del mundo. Una de las verdades más impactantes que revela la carta a los Efesios es que no fuiste un accidente ni un producto del azar, ni fruto de una simple combinación biológica. Desde antes de que el mundo existiera, desde antes del primer amanecer, desde antes de que el tiempo comenzara su curso, Dios ya te había escogido. Efesios 1:4 lo declara con una claridad que estremece el alma. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa afirmación no es solo teológica, es profundamente personal. ¿Puedes imaginarlo? Antes de que el universo respirara por primera vez, tu nombre ya ardía en el corazón de Dios. Esto significa que tu existencia no es casual, sino celestial, que fuiste planeado, soñado y querido por un Padre eterno que ya te había reservado un lugar en su propósito. Mientras tú luchas por sentirte aceptado en este mundo, el cielo te ha reconocido desde la eternidad. Y eso debe cambiar la forma en que vives, decides, sueñas y caminas. Pero hay algo que muchos no comprenden: ser escogido por Dios no significa que tu vida será fácil, pero sí que será significativa. Cuando entiendes que Dios te eligió antes de que tú hicieras algo bueno o malo, antes de que cometieras errores, antes de que tropezaras una y otra vez, entonces empiezas a vivir desde la gracia y no desde la culpa, desde la seguridad y no desde el miedo. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión, no pierde tiempo lamentando su condición. Al contrario, empieza su carta recordando a los creyentes de Éfeso y también a ti que no deben vivir como víctimas del sistema ni como esclavos del pasado, sino como personas que han sido escogidas por un amor eterno. Porque si Dios te eligió, nadie puede descalificarte. Ni tu historia, ni tus errores, ni siquiera tus dudas. Tú estás incluido en el plan redentor de Dios. Y cuando esto se revela en tu corazón, ocurre algo extraordinario. Comienzas a dejar de vivir para agradar a los demás y empiezas a vivir para responder al llamado de quien te amó primero. El rechazo de las personas deja de doler tanto cuando entiendes que has sido aceptado por aquel que sostiene el universo. Los complejos comienzan a desaparecer cuando descubres que fuiste formado a imagen de aquel que no comete errores. El temor al futuro pierde poder cuando sabes que Dios ya te vio en el mañana y decidió escogerte igual. Sin embargo, hay un enemigo silencioso que intenta distorsionar esta verdad: la comparación. Muchos creyentes pierden su gozo porque viven comparando su vida con la de otros. Se sienten menos valiosos porque su llamado parece menos visible. ¿Pero acaso la lámpara que alumbra la mesa es menos importante que la que alumbra la entrada? Cada uno fue escogido para una función única en el cuerpo de Cristo. Tú tienes un lugar que nadie más puede ocupar y no estás solo. Mira tu vida. Puedes ver los momentos donde Dios te sostuvo. Puedes recordar las veces que no sabías cómo seguir y aún así seguiste. Eso no fue suerte. Eso fue gracia. Eso fue un recordatorio de que hay un propósito mayor en ti que aún no se ha completado. Fuiste escogido para ser santo, no perfecto. Fuiste llamado a vivir sin mancha, no por tus méritos, sino por la obra redentora de Cristo. Y si Él te escogió, también te capacitará. Ahora bien, tal revelación conlleva una responsabilidad. No puedes seguir viviendo como alguien olvidado, como alguien sin dirección, como alguien que busca aprobación en lo efímero. Tienes que empezar a vivir como hijo escogido, como herencia viva del cielo. Efesios no solo te recuerda quién eres, sino también quién debes llegar a ser. ¿Y sabes por qué esta revelación es tan poderosa? Porque cuando te apropias de ella, el enemigo pierde poder sobre ti.
Ya no puede manipularte con mentiras como no eres suficiente, nadie te ama, tu vida no tiene sentido, porque tú sabes algo que Él no quiere que recuerdes, que Dios ya te había visto, y aún así te eligió. Entonces, pregúntate hoy, ¿estoy viviendo como alguien escogido? ¿Mis decisiones reflejan esa identidad? Mi fe tiene raíces en esa, ¿verdad? Porque si aún vives como huérfano espiritual, entonces aún no has entendido el poder de Efesios 1 y 4. Este es solo el comienzo del viaje. En el próximo bloque, vamos a descubrir algo que puede romper cadenas emocionales que llevas desde tu infancia, la adopción espiritual. Porque no basta con ser escogido, hay un paso más profundo que Dios dio para que tú puedas llamarle Ave, Padre. 2. Adoptados como hijos por amor, Efesios 1 y 5 nos sumerge en una revelación que ha transformado la vida de millones y puede transformar la tuya hoy. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esta frase encierra una de las verdades más poderosas del Evangelio. No solo fuimos escogidos, fuimos adoptados como hijos por amor. Esta no es una adopción legal fría ni forzada, es un acto lleno de ternura, deseo, compromiso y pasión divina. Dios no solo te eligió para que formes parte de su pueblo, Él te adoptó como hijo, como hija, y lo hizo por puro amor de tant. Un momento, y piensa en esto, el creador del universo te miró y dijo, quiero que formes parte de mi familia. Quiero darte mi apellido. Quiero darte acceso a mi mesa, a mi casa, a mi herencia. ¿Puedes comprender el nivel de intimidad y pertenencia que hay en eso? Mientras muchos te han rechazado en la vida, mientras quizás tu familia terrenal falló, Dios te vio, te deseó y te trajo a su familia eterna. La adopción espiritual no es un concepto teórico. Es un cambio radical de identidad. Es la diferencia entre vivir con miedo y vivir con confianza, entre sentirse esclavo y sentirse heredero. En el mundo antiguo, la adopción confería al hijo adoptivo todos los derechos legales, sociales y familiares de un hijo biológico. No había diferencia alguna, y así lo ve Dios contigo, no eres un creyente de segunda clase. Eres hijo legítimo del Rey de Reyes, con acceso total a su amor, a su gracia y a sus promesas. Piénsalo, ¿cuántas veces te has sentido indigno del amor de Dios? ¿Cuántas veces te has visto como alguien que apenas logra mantenerse a flote espiritualmente? ¿Cuántas veces has orado pensando que estás demasiado sucio para que Dios te escuche? Pero la adopción rompe con todo eso. Porque ser adoptado por Dios no depende de tu rendimiento, sino de su amor incondicional. Él no te adoptó por lo que hiciste, sino por quien eres para Él. Muchos creyentes todavía oran como si fueran mendigos espirituales, cuando en realidad son hijos con derecho a entrar al trono de la gracia con confianza. Ya no necesitas andar por la vida con temor de ser rechazado, porque tu Padre Celestial no cambia de opinión. Él no adopta hoy y abandona mañana. Su amor es eterno, fiel y estable. Y cuando entiendes esto, tu vida cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu forma de pensar, de amar, de esperar y de adorar cambia. La carta a los Efesios está escrita desde la cárcel, pero Pablo no habla como un prisionero, habla como un hijo libre, amado y confiado. Porque su identidad no estaba encadenada al suelo donde estaba su cuerpo, sino al cielo donde estaba su alma. Eso es lo que ocurre cuando sabes que has sido adoptado por Dios, las circunstancias ya no te definen. Porque ya sabes quién eres y a quién perteneces. Y esa verdad es vital para ti hoy, porque tal vez has vivido creyendo que debes ganarte el amor de Dios, que tienes que hacer todo perfecto para que Él te acepte. Pero eso es una mentira del enemigo. Dios no espera tu perfección. Él quiere tu corazón, tu rendición, tu presencia como hijo. Él ya hizo todo lo necesario a través de Jesús para que puedas entrar a su familia. Ahora solo te pide que vivas como quien realmente eres. Pero aquí viene lo desafiante. Muchos fueron adoptados, pero siguen pensando como huérfanos. Reaccionan con miedo, con inseguridad, con celos, con necesidad de aprobación.
se comparan, se sienten excluidos, creen que Dios los bendice menos que a otros. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente con la verdad de Efesios, la 1 y 5. Porque siguen orando desde el patio cuando tienen llaves para entrar a la casa. La adopción también trae herencia. Romanos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso significa que hay promesas que te pertenecen, que hay bendiciones que están a tu nombre, que no necesitas rogar por lo que ya te fue otorgado por gracia. Solo necesitas recibirlo con fe y caminar en esa identidad. Ahora bien, ser hijo también implica aceptar la corrección del Padre, abrazar su voluntad. Aprender a vivir bajo su guía no es una relación unilateral, es un vínculo de amor y crecimiento. Dios no solo quiere que sepas que eres su hijo, quiere formarte como tal, quiere moldearte a imagen de su Hijo Jesucristo, para que no solo lleves su nombre, sino también su carácter. Este es el momento de dejar de verte como alguien roto, rechazado o indigno. Tú eres hijo adoptado del Padre Celestial. Y esa es tu verdad más profunda. No lo que te dijeron tus padres. No lo que tus errores gritan. No lo que el mundo repite. Tu verdadera identidad no viene de lo que hiciste, sino de lo que Cristo hizo por ti. Así que respira profundo. Levanta tu cabeza. Camina con dignidad. Porque el cielo no te ve como alguien más. Te ve como su hijo. Y eso, amado oyente, cambia absolutamente todo. En el próximo bloque veremos cómo esta identidad no solo es individual, sino también colectiva. Porque si tú eres hijo y yo también lo soy, entonces somos familia. Y ahí comienza el misterio glorioso de la unidad del cuerpo de Cristo. 3. Unidos en un solo cuerpo, el misterio de la Iglesia. En Efesios 2 a 14 a 16, Pablo revela uno de los misterios más poderosos del Evangelio, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta declaración marca un antes y un después, no solo en la historia espiritual, sino en la manera en que cada creyente debe comprender su identidad. No estamos solos, fuimos unidos en un solo cuerpo. La Iglesia. La cruz de Cristo no solo reconcilió al hombre con Dios, sino que también reconcilió a los hombres entre sí. La identidad en Cristo no es solo personal, es colectiva. Tú no eres una isla. Eres parte de un cuerpo, de una familia espiritual, de una comunidad eterna tejida con sangre celestial antes de Cristo. Existían divisiones insalvables, judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, ricos y pobres. Pero en Cristo, todas esas barreras quedan. Ya no hay muros. Hay un solo pueblo. Una sola familia, un solo cuerpo, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tú, que fuiste escogido y adoptado, ahora eres unido. Estás conectado a otros creyentes a través de la sangre, la fe y el espíritu. Esto cambia radicalmente la forma en que debes vivir, porque ser parte del cuerpo de Cristo significa que tu dolor afecta a otros y la victoria de otros te pertenece también a ti. Significa que no puedes crecer en Cristo en aislamiento, que la plenitud de tu identidad se manifiesta no solo cuando oras, sino cuando sirves. No solo cuando estudias la palabra, sino cuando compartes la carga con tu hermano en la fe. Muchos creyentes viven frustrados porque no entienden que fueron diseñados para funcionar en comunidad. La mano no puede sobrevivir separada del cuerpo. El corazón necesita del sistema circulatorio. El ojo no puede decirle al pie, no te necesito. Tú necesitas a otros creyentes, y ellos te necesitan a ti. Esta es la visión de Efesios. Un pueblo unido en Cristo, donde cada parte es esencial y sagrada. La identidad en Cristo también se manifiesta en tu rol dentro del cuerpo. Dios no te unió solo para que observes. Te unió para que participes, para que seas parte activa del fluir del Espíritu. Tal vez piensas que no tienes mucho que ofrecer. Pero esa es otra mentira que el enemigo ha usado para neutralizar a los escogidos. Cada miembro del cuerpo tiene un propósito único y tú no eres la excepción.
Cuando no ejerces tu función, todo el cuerpo lo siente. Y cuando decides participar, todo el cuerpo se edifica. Ser uno en Cristo no significa que todos debemos ser iguales. Significa que, en medio de la diversidad, hay unidad. Que aunque venimos de contextos diferentes, culturas distintas, historias rotas o logros diversos, tenemos una sola esperanza, un solo Señor. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, como dice Efesios 4:4-6. Esa unidad no es una sugerencia, es una realidad espiritual que debemos reflejar en nuestra forma de vivir. Pero aquí viene un desafío grande. La unidad espiritual debe traducirse en relaciones reales. No puedes decir que amas a Dios si odias a tu hermano. No puedes proclamar identidad en Cristo mientras hablas mal de tu prójimo. La Iglesia, para Pablo, no es un lugar que se visita, es una realidad que se encarna. Somos templo del Espíritu, somos piedras vivas, somos cuerpo, y el cuerpo se duele, se cuida, se honra y se fortalece. En tiempos donde el individualismo reina, donde muchos creen que pueden vivir su fe a solas. Efesios grita una verdad que incomoda: fuimos unidos en Cristo, y solo seremos plenos en comunidad. Por eso la carta insiste tanto en la humildad, la paciencia, el soporte mutuo, el perdón. Porque la unidad no es ausencia de conflictos, es la presencia activa del amor que decide perdonar. Comprender y permanecer. Tal vez tú has sido herido por otros creyentes. Tal vez fuiste rechazado por una iglesia. Tal vez pensaste que era mejor seguir tu camino a solas. Pero Dios te llama hoy a sanar y a volver. A entender que aunque las personas fallen, su diseño sigue siendo perfecto. La iglesia es su cuerpo. Y tú no puedes amar a Cristo sin amar también a su cuerpo. Es tiempo de dejar las excusas y abrazar el misterio glorioso de pertenecer a una familia eterna. Y si hoy te sientes solo, sin conexión, sin comunidad, esta es tu señal. No fuiste creado para caminar solo. Eres parte de un ejército, de una familia, de un cuerpo que te necesita. Tus dones, tu historia, tu fe, tu testimonio, todo cuenta. No permitas que el enemigo te aísle. No creas que nadie te entiende. Hay un lugar para ti. Hay espacio para ti. Hay propósito para ti en el cuerpo de Cristo. Al entender esta verdad, comienzas a vivir desde la abundancia y no desde la carencia. Ya no caminas buscando pertenecer. Caminas sabiendo que ya perteneces. No necesitas competir, solo necesitas colaborar. Porque en el reino no hay competencia, hay comunión. Y esa es una de las señales más poderosas de que alguien ha entendido su identidad en Cristo, vive en unidad con los demás. En el siguiente bloque, vamos a adentrarnos en una revelación que puede desbloquear una autoridad espiritual que quizás no sabías que tenías. Porque si eres hijo, si eres parte del cuerpo, entonces también eres heredero de una posición celestial en los lugares celestiales. ¿Continuamos? 4. Sentados en lugares celestiales con Cristo. En Efesios 2:6, el apóstol Pablo entrega una de las afirmaciones más asombrosas del Nuevo Testamento. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Esta no es una promesa futura. No dice nos hará sentar. Si no nos hizo sentar, es un hecho consumado. Una realidad espiritual ya establecida. Lo que esto significa es transformador. Si estás en Cristo, tú no estás solamente en este mundo. Estás posicionado espiritualmente en los lugares celestiales con Él. Muchos creyentes viven como si fueran ciudadanos únicamente de la tierra, ignorando que ya han sido trasladados al reino de Dios. Y aquí está el secreto, la identidad. En Cristo no solo redefine lo que eres, sino donde estás posicionado espiritualmente. Aunque tus pies caminen sobre el suelo de este mundo, tu espíritu está asentado en la esfera celestial, junto al trono del Cordero. ¿Puedes imaginar el poder de esta verdad? Mientras tú luchas por sobrevivir, el cielo ya te ve en victoria. Mientras tú enfrentas oposición en lo visible, en lo invisible tú ya has sido posicionado en autoridad. Estar sentado en los lugares celestiales no es una figura poética. Es una posición de gobierno, de descanso y de identidad.
En la cultura bíblica, sentarse junto a un rey implicaba tener dignidad, confianza y autoridad delegada. Jesús, después de su resurrección, se sentó a la diestra del Padre, y Pablo nos dice que nosotros fuimos sentados con él. ¿Qué significa eso? Que compartimos su victoria, que ya no peleamos desde la tierra hacia el cielo, sino desde el cielo hacia la tierra, que no oramos rogando, sino declarando, que no enfrentamos la vida desde el miedo, sino desde la perspectiva del trono. Sin embargo, la mayoría de los creyentes siguen actuando como si estuvieran sentados en el suelo del rechazo, del temor, del pecado, de la culpa, de la mediocridad, porque no han comprendido su verdadera ubicación espiritual. Cuando Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales, está hablando de una transformación de perspectiva. Ya no vives como víctima, vives como hijo del rey, con autoridad delegada, con acceso libre, con identidad afirmada. Pero aquí hay algo profundo: esta posición no fue alcanzada por tus méritos, fue un regalo de gracia. Efesios dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, si fue la gracia la que te posicionó, no hay nada que el enemigo pueda hacer para despojarte de esa posición. Salvo una cosa: convencerte de que no estás allí. La mayor estrategia del enemigo no es robarte tu posición, sino hacerte olvidar dónde estás sentado. Si él logra que pienses que sigues siendo un esclavo, vivirás como esclavo aunque seas rey. Y este olvido espiritual es lo que genera tantos creyentes confundidos, debilitados, sin identidad, sin visión. Gente que ha sido sentada en lugares celestiales, pero sigue mendigando amor, aceptación y propósito en los lugares terrenales. Como hijos pródigos, siguen alimentándose de las obras del mundo, cuando hay una mesa real servida para ellos, en la casa del Padre. No porque lo merezcan, sino porque fueron redimidos y restaurados. Ahora bien, sentarse en lugares celestiales también implica autoridad espiritual. Autoridad para resistir al diablo, para interceder, para declarar, para reprender, para abrir y cerrar puertas. Esta autoridad no es arrogancia. Es humildad que entiende que todo proviene de Cristo, pero que fue delegado a nosotros. Jesús dijo: «He aquí os doy autoridad», y Pablo refuerza que somos embajadores en nombre de Cristo. Eso significa que nuestras palabras, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, tienen poder celestial. Pero también implica responsabilidad. No podemos seguir hablando como el mundo, pensando como el mundo, reaccionando como el mundo. Tenemos una nueva ciudadanía. Nuestra conversación debe estar en los cielos. Nuestras decisiones deben reflejar nuestro asiento junto al trono. Nuestra fe debe estar arraigada en lo que el cielo dice, no en lo que la tierra muestra. Piénsalo: ¿qué pasaría si empezaras a ver tus batallas desde el lugar donde estás sentado con Cristo? ¿Qué pasaría si enfrentaras esa enfermedad, esa deuda, ese conflicto familiar, desde la perspectiva del cielo? ¿Cómo cambiaría tu oración si recordaras que ya estás en victoria? ¿Cómo cambiaría tu fe si entendieras que ya estás posicionado? El apóstol Pablo escribe estas palabras desde una cárcel, encadenado, olvidado por muchos. Pero su espíritu no estaba preso, su fe no estaba limitada, su visión no estaba oscurecida, porque él sabía dónde estaba realmente sentado. Esa conciencia le permitió escribir con libertad, amar con intensidad y declarar con poder. Y esa misma conciencia está disponible para ti hoy. Tú no estás solo en esta vida, no estás abandonado, no estás a la deriva. Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tu identidad no está sujeta a tus emociones, ni a tu pasado, ni a tu entorno. Está anclada en una realidad eterna. Tú eres un ciudadano del cielo con acceso pleno a los recursos del reino. En el siguiente bloque veremos cómo esta identidad celestial tiene una manifestación concreta en la tierra, el llamado a andar como hijos de luz, reflejando esa identidad en cada paso que damos. 5. Andar como hijos de luz. Si ya hemos sido escogidos, adoptados, unidos y posicionados en lugares celestiales con Cristo,
Entonces hay una consecuencia inevitable y gloriosa: debemos andar como hijos de luz. La identidad no es solo una verdad para meditar, sino una realidad que debe manifestarse en nuestra conducta diaria. Efesios 5:8 lo afirma con fuerza: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No dice que éramos como tinieblas, sino que éramos tinieblas. No dice que parecemos luz, sino que somos luz en el Señor. Esta transformación de esencia es profunda. No se trata de hacer cosas buenas para ser luz. Es porque somos luz que debemos caminar como tal. El andar como hijos de luz implica un estilo de vida que refleja la naturaleza del Padre. Significa que nuestra manera de hablar, de pensar, de tratar a los demás y de reaccionar en medio de las pruebas debe ser coherente con la verdad de nuestra nueva identidad. La luz no necesita gritar para brillar. Solo necesita estar presente. Donde hay luz, las tinieblas retroceden. Donde hay luz, la confusión se disipa. Donde hay luz, se revela lo que estaba oculto. Tú, como hijo de Dios, eres portador de esa luz, pero caminar como hijo de luz también implica una decisión diaria, porque aunque somos luz en nuestra esencia espiritual, vivimos en un mundo plagado de oscuridad. El apóstol Pablo nos exhorta a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Eso quiere decir que no basta con evitar el mal. Estamos llamados a confrontarlo con la verdad, con el amor y con el testimonio de una vida transformada. Muchos creyentes que en una trampa peligrosa creen que pueden pertenecer a la luz, pero vivir como si aún pertenecieran a las tinieblas. Intentan convivir con el pecado, justificar hábitos que deshonran a Dios y se preguntan por qué su vida espiritual está apagada. Pero no se puede andar en dos direcciones al mismo tiempo. O caminamos en la luz o nos desorientamos en las sombras. La luz no es selectiva. Ilumina todo lo que toca. Por eso, cuando realmente permites que Cristo brille en ti, no puedes ocultar tu fe ni tu testimonio. Tus decisiones cambian. Tus amistades se redefinen. Tus prioridades se transforman, no por obligación, sino por revelación. Porque ya no vives buscando placer inmediato, sino propósito eterno. Ya no caminas para complacer a los hombres, sino para glorificar a tu Padre que está en los cielos. Andar como hijo de luz también significa vivir con integridad. Significa que lo que eres en público es lo mismo que eres en privado. Que no necesitas máscaras, que no necesitas esconderte, porque vives con una conciencia limpia, con una vida abierta delante de Dios. Efesios 5:9 lo dice así: el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Notas eso? La luz se manifiesta en acciones concretas: bondad hacia los demás, justicia en nuestras decisiones y verdad en nuestras palabras. Ahora bien, andar como hijo de luz no es vivir sin errores, sino vivir sin doblez. Es caminar con sinceridad. Es reconocer cuando hemos fallado y volver a la luz una y otra vez, porque aunque tropecemos, la luz de Cristo nunca se apaga. Está siempre disponible para guiarnos, restaurarnos y fortalecernos. También es importante entender que la luz incomoda. No todos celebrarán tu decisión de vivir para Dios. Algunos se alejarán de ti. Otros te criticarán. Habrá quienes intenten apagar tu brillo. Pero eso solo confirma que estás brillando. La oscuridad nunca ataca lo que no representa amenaza. Por eso, si tu vida está generando oposición, no temas. Significa que estás en la dirección correcta. Sigue caminando con firmeza. Porque cada paso tuyo está encendiendo esperanza donde antes había desesperación. ¿Y hay algo más? Cuando caminas como hijo de luz, te conviertes en señal para otros. Hay personas que no leerán una Biblia, pero te están leyendo a ti. Hay familias que están en tinieblas y necesitan tu luz para encontrar el camino. Tu testimonio silencioso puede ser más poderoso que 1000 sermones. Tu fidelidad en lo oculto puede abrir puertas que cambiarán destinos. No subestimes el poder de una vida coherente con el reino. Pablo continúa diciendo en Efesios 5:14, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Esta no es solo una invitación a los inconversos, es una sacudida a los creyentes dormidos, a aquellos que han olvidado quiénes son, a los que se han mezclado tanto con el sistema de este mundo que ya no se distinguen. Cristo quiere alumbrarte, de nuevo. Quiere que recuerdes tu llamado, que vivas despierto, alerta, encendido por su presencia. Entonces, querido oyente, examina tu andar. ¿Estás reflejando la luz que hay en ti? ¿O estás ocultándola bajo la mesa de las excusas, del miedo, de la comodidad? Hoy es el día de volver a caminar con firmeza, con fe, con fuego. No por apariencia, sino por identidad, porque tú eres hijo de luz. Nacido para brillar en medio de las tinieblas. Y en el próximo bloque descubriremos que esta luz no solo nos guía en la tierra, sino que también nos protege, porque la armadura espiritual que Dios nos da no es solo para defensa, sino también para caminar con valentía en la guerra espiritual. 6. Vestidos con la armadura de Dios, identidad para la batalla. Cuando Pablo llega al final de su carta a los Efesios, no concluye con una despedida suave ni con palabras emocionales, sino con una advertencia contundente y una instrucción estratégica. Efesios 6 a 10 a 11 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esta exhortación es una revelación. La identidad en Cristo no solo es para vivir con propósito, sino para luchar con poder. Tú no estás en una vida sin oposición. Estás en medio de una guerra espiritual. Y no una guerra simbólica o emocional, sino una batalla real por tu mente, tu fe, tu identidad, tu llamado. ¿Tu propósito? Por eso Pablo nos dice que no podemos vivir desnudos espiritualmente. No basta con saber que somos hijos de Dios. Tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo y mantenernos firmes hasta el final. Es muy importante entender esto. La identidad sin preparación se convierte en vulnerabilidad. Muchos creyentes saben quiénes son en teoría, pero caminan expuestos en la práctica. Viven sin oración, sin palabra, sin discernimiento, sin obediencia. Y cuando viene el día malo, porque vendrá, se tambalean. Pero Dios no te ha dejado sin protección. Él ha provisto todo lo que necesitas para mantenerte firme, y cada pieza de la armadura revela una parte de tu nueva identidad en Cristo. El cinturón de la verdad representa tu compromiso con lo auténtico. La verdad no es solo algo que conoces, es algo que vives. Cuando decides vivir en integridad, el enemigo no encuentra de dónde agarrarte. Cuando dejas la mentira, la hipocresía y el doble discurso, caminas con firmeza. La coraza de justicia no es tu propia justicia, sino la justicia de Cristo que te cubre. Esto significa que tu valor no viene de tu rendimiento, sino de la obra perfecta de Jesús. Cuando entiendes que estás justificado, el enemigo no puede acusarte. Cuando vives en justicia, no le das lugar al pecado para que te robe tu paz. Los zapatos del Evangelio de la Paz representan tu movilidad espiritual. Donde quiera que vas, llevas la paz de Cristo contigo. No eres un agente de caos ni de crítica, eres un portador de esperanza, un mensajero del reino. Y eso te permite avanzar sin importar el terreno, porque tu paz no depende del entorno, sino de la presencia de Dios en ti. El escudo de la fe apaga los dardos del enemigo. Y aquí está el secreto: no es la intensidad de tu fe lo que te protege, sino el objeto de tu fe. Si tu confianza está en ti mismo, te derrumbarás. Pero si está en Cristo, resistirás cualquier tormenta. La fe es lo que te permite caminar, aunque no veas. Es lo que apaga el veneno de las palabras del enemigo. Es lo que te recuerda que lo que Dios dijo es más real que lo que tus ojos ven. El casco de la salvación protege tu mente, porque ahí es donde más se libra la guerra espiritual. El enemigo ataca tus pensamientos, tus memorias, tus emociones, tus creencias.
Pero cuando tú sabes que eres salvo, que eres amado, que eres perdonado, que eres redimido, entonces no hay espacio para la condenación, ni para el miedo, ni para la desesperanza. El casco te recuerda que tienes una nueva mente, la mente de Cristo, y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es solo un libro, es un arma viva, afilada. Poderosa, cuando declaras la palabra en fe, no estás repitiendo frases religiosas. Estás activando la misma voz que creó el universo. Cada promesa es una espada que corta mentiras. Cada verso memorizado es una lanza contra la oscuridad. Cada verdad declarada es un muro contra el desánimo. Pero nota algo. Todas las piezas de la armadura son defensivas, excepto una, la espada. Eso significa que estamos llamados no solo a resistir, sino también a avanzar, a conquistar, a liberar territorios, a recuperar lo que el enemigo robó, a orar con autoridad, a declarar victoria sobre nuestra familia, nuestro hogar, nuestra mente, nuestro futuro. Porque la identidad en Cristo no es solo protección, es poder para vencer. Vestirse con la armadura no es un acto simbólico que haces una vez al mes. Es un estilo de vida. Es una decisión diaria. Es entender que cada mañana necesitas fortalecerte en el Señor, no en tus propias fuerzas. Que cada paso que das, lo das como guerrero. No como espectador. Que tu fe no es pasiva, es activa. Y que tu victoria no depende de cuánto luchas tú, sino de cuánto permites que Dios luche en ti y a través de ti, querido oyente. Quizás tú has sentido que estás bajo ataque, que tu mente está en confusión, que tus emociones están fuera de control, que tus fuerzas se agotan. Este es el momento de revestirte, de volver a tomar cada pieza de la armadura, de proclamar tu identidad, de declarar la verdad, de afirmarte en la justicia, de caminar en la paz, de levantar el escudo, de proteger tu mente, y de empuñar la espada. Dios no prometía ausencia de batallas, pero sí prometió presencia en medio de ellas. Y si Él está contigo, ninguna arma forjada prosperará, ninguna acusación se sostendrá, ninguna mentira prevalecerá, porque estás cubierto, estás armado, estás vestido con la identidad que te fue dada por gracia. En el siguiente bloque vamos a descubrir que esta identidad no solo nos protege en la guerra, sino que nos da acceso a una vida llena del Espíritu Santo, quien es la garantía, el poder y el sello que afirma cada una de estas verdades en nuestro corazón. 7. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13-14 nos revela otra joya espiritual que sella nuestra identidad de forma definitiva en Él también vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Para alabanza de su gloria, este pasaje es más que poesía, es una declaración de poder, un recordatorio celestial de que el Espíritu Santo no es solo una ayuda externa, sino una marca interna que certifica tu pertenencia eterna a Dios. Tú no estás solo, no estás sin dirección, no estás sin ayuda. Si creíste en Jesús, fuiste sellado. Y ese sello no es un símbolo, es un acto espiritual e irreversible que confirma que perteneces a Dios. El sello era, en la antigüedad, la manera en que los reyes y nobles marcaban lo que era suyo. Un sello hablaba de propiedad, autenticidad y seguridad. Y el Espíritu Santo cumple esa función en ti. Él es la marca divina en tu alma, Él es el testigo invisible de que ya no vives por ti, sino por Cristo en ti. Este sello no depende de tus sentimientos. No desaparece cuando fallas. No se debilita cuando dudas. Es la garantía de que lo que Dios comenzó en ti, lo llevará a término. Muchos creyentes viven con temor de perder su salvación como si dependiera de una balanza de obras. Pero cuando entiendes que has sido sellado por el Espíritu, vives con reverencia, sí, pero también con paz. Sabes que estás en las manos del Padre y que esas manos no sueltan.
El Espíritu Santo no solo es sello, también es arras, es decir, adelanto, anticipo, garantía. Es como la señal que alguien deja cuando va a comprar algo valioso, asegurando que volverá para completar la adquisición. Dios, al sellarte con su Espíritu, está diciendo, esta alma es mía. Yo la redimí. Y volveré por ella. Es una promesa firme. Es una cobertura constante. Es la presencia del cielo en tu interior. Y aquí está una de las maravillas de Efesios. Pablo no dice que el Espíritu Santo solo vendrá para los muy santos, los perfectos o los apóstoles. No. Dice que todos los que creen en el Evangelio y lo reciben son sellados. Eso significa que tú, que escuchas este mensaje, ya no tienes que rogar por la presencia de Dios como si estuviera lejos. Él habita en ti. Él te guía, Él te consuela, Él te fortalece, Él te convence, Él te enseña. Él es tu mayor tesoro, y también tu mayor evidencia de que has sido adoptado. Pero hay algo más. Este sello también representa autoridad. En el mundo antiguo, un documento con el sello del rey tenía el mismo peso que si el rey mismo estuviera presente. Cuando tú oras en el Espíritu, cuando actúas bajo la guía del Espíritu, lo haces con el respaldo del reino de los cielos. No es tu fuerza, es su respaldo. No es tu sabiduría, es su dirección. No es tu nombre. Es su presencia. Y esa presencia te transforma. Porque el Espíritu no es solo un acompañante silencioso. Él es fuego que purifica. Él es agua que sacia. Él es viento que impulsa. Él es aceite que consagra. Él es vino nuevo que alegra. Él es poder de lo alto que te capacita para vivir como hijo de Dios. Efesios 3:16 dice que Pablo oraba para que los creyentes fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esta es una oración que tú puedes hacer también, porque ser sellado no es el final. Es el comienzo de una vida sobrenatural. Una vida donde ya no dependes de tus fuerzas, sino de la del Espíritu, donde tu carácter empieza a parecerse al de Cristo, donde el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, comienza a brotar de ti como señal de una nueva vida. Pero aquí está el desafío, no entristezcas al Espíritu Santo. Efesios 4:30 lo dice con claridad. Aunque estés sellado, puedes apagar su voz. Puedes ignorar su dirección. Puedes resistir su obra. Y eso te roba paz, claridad. Propósito. Por eso necesitas caminar en comunión constante con Él, hablarle, escucharlo, obedecerlo, buscar su llenura cada día. Porque no se trata solo de haber sido sellado una vez, se trata de vivir bajo la influencia del Espíritu cada momento de tu vida. Y cuando vives así, todo cambia. Tu oración tiene poder. Tu adoración tiene profundidad. Tu servicio tiene unción. Tus decisiones tienen sabiduría. Porque ya no estás actuando solo, estás cooperando con el Espíritu de Dios que habita en ti. Y eso te convierte en una señal viviente de que Cristo está vivo, de que el reino está activo, de que el cielo ha invadido la tierra a través de ti, querido oyente. No subestimes el poder del Espíritu Santo en ti. No lo ignores, no lo relegues. Él es el regalo más glorioso que el Padre pudo darte. Él es la prueba de que tu redención está asegurada. Él es tu consolador en la noche oscura, tu guía en la confusión, tu fuerza en la debilidad, tu voz en el silencio, y lo mejor aún está por venir, porque este Espíritu no solo te transforma, también te equipa con dones para servir al cuerpo de Cristo. Y ese será nuestro próximo paso en este viaje, descubrir cómo tu identidad en Cristo también te posiciona como ministro en su reino. Seguimos. 8. Llamados a servir con los dones del Espíritu. En Efesios 4:11-12, el apóstol Pablo revela un aspecto esencial de nuestra identidad en Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Esta declaración nos muestra que la identidad en Cristo no es solo para ser celebrada, es para ser ejercida. Fuiste redimido, adoptado y sellado con el Espíritu Santo para servir, para construir, para bendecir a otros con lo que Dios depositó en ti. El mundo moderno promueve una espiritualidad enfocada en el yo, mis promesas, mis bendiciones, mi llamado, mi paz. Pero la carta a los Efesios rompe esa lógica. Nos recuerda que tu identidad en Cristo está profundamente conectada con tu función en el cuerpo de Cristo. No fuiste salvado solo para recibir, sino también para dar. Y no hablo de dar dinero o cosas materiales, sino de dar tu vida, tus dones, tu tiempo, tus talentos, tu testimonio. Dios no desperdicia nada. Cada herida que sanó en ti, cada batalla que ganaste, cada enseñanza que recibiste, tiene un propósito, que tú, ahora, te conviertas en canal de sanidad, victoria y enseñanza para otros. Por eso Efesios habla de los dones de liderazgo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero también del llamado general a perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo. Tú tienes una parte en eso. No importa si nadie te ha dado un título, Dios ya te dio un llamado. El enemigo quiere que creas que tú no puedes servir, que no sabes suficiente, que otros son más aptos. Pero esas son mentiras diseñadas para detenerte. Si el Espíritu Santo está en ti, lo está. Si has creído en Jesús, entonces ya tienes dones en tu interior esperando ser activados. Tal vez no predicas desde un púlpito, pero puedes llevar consuelo con tus palabras. Tal vez no tienes un canal de YouTube, pero puedes orar por tus vecinos. Tal vez no entiendes de teología, pero puedes invitar a alguien a conocer a Jesús. Servir no es cuestión de visibilidad, es cuestión de disposición. Efesios 4:7 dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto significa que no hay cristianos sin dones. Todos hemos recibido algo. Tal vez piensas que lo tuyo es poco, pero en las manos de Dios lo poco se multiplica. Moisés tenía solo una vara, pero con ella dividió el mar. David tenía una honda, pero con ella derribó gigantes. La viuda tenía una vasija, pero con ella alimentó a un profeta y a su casa por días. ¿Qué tienes tú en tus manos? Servir en el reino también es una forma de madurar. Efesios 4:13 nos dice que el objetivo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Notas eso? El servicio es parte del proceso de crecimiento espiritual. Hay cosas que solo aprendes mientras sirves. Hay carácter que solo se forma mientras das. Hay revelaciones que solo recibes cuando te conviertes en puente para otros. Y no se trata de hacer mucho, sino de hacerlo con amor, con fidelidad, con excelencia. Pablo exhorta a que cada uno hable la verdad en amor y que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El cuerpo de Cristo necesita de miembros activos, comprometidos, alineados con la cabeza que es Jesús, y tú formas parte de ese cuerpo. Tú eres esencial. Tu función es necesaria. Tu obediencia afecta al conjunto. Ahora bien, muchos se frustran porque quieren servir, pero no saben por dónde empezar. Aquí te doy un consejo. Empieza donde estás, con lo que tienes, por quien tienes cerca. ¿Conoces a alguien que está desanimado? Llámalo. Ora por él. ¿Tienes habilidades prácticas? Úsalas para bendecir a tu comunidad. ¿Sabes enseñar? Comparte lo que aprendes. ¿Tienes tiempo libre? Ofrécelo para ayudar en tu iglesia. El Espíritu Santo te irá guiando paso a paso. Y aquí está otra verdad poderosa. Cuando tú sirves, Dios te respalda. Cuando das un paso en obediencia, Él abre puertas. Cuando decides ayudar a otros, Él te fortalece. Nunca estarás solo en el servicio. Porque si Él te llamó, Él te capacitará. Si Él te entregó un don, también te mostrará dónde usarlo. Solo necesitas decir sí, Señor. El resto lo hace el de Efesios 4:16, dice que, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Esta imagen es preciosa. Cada uno tiene una actividad propia.
Cada parte es diferente, pero todas son necesarias. Cuando tú no haces tu parte, alguien más sufre. Pero cuando tú sirves, todo el cuerpo crece. Todo el reino se fortalece. Y tú, en lo personal, floreces. Entonces, querido oyente, no sigas creyendo que solo viniste a este mundo para sobrevivir. Fuiste creado para servir, para construir, para impactar. Tu vida tiene propósito. Tu historia tiene peso. Tu testimonio tiene valor. Y tu llamado, aunque no sea visible para los hombres, es conocido por el cielo. En el siguiente bloque descubriremos algo tan profundo como urgente como nuestra identidad en Cristo nos prepara para vivir con esperanza, esperando la eternidad, mientras influimos poderosamente en la tierra. Porque la carta a los Efesios no solo nos habla de hoy, sino también del glorioso futuro que nos espera. 9. Vivir con esperanza eterna y propósito en la tierra. A lo largo de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo entrelaza dos realidades que deben coexistir en la vida de todo creyente: la esperanza del cielo y la misión en la tierra. No podemos desconectarlas. No fuimos salvos solo para esperar la eternidad, ni enviados solo para vivir ocupados sin sentido. Nuestra identidad en Cristo nos llama a vivir con la mirada en lo eterno, pero con los pies firmes en el presente, transformando lo que nos rodea mientras aguardamos lo que ha de venir. De Efesios, la 1:18, revela una oración poderosa que Pablo hacía por los creyentes, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esto nos muestra algo crucial. No todos los que han sido llamados entienden la esperanza que tienen. Por eso muchos caminan como derrotados, como extraviados, como confundidos, porque han perdido de vista el destino final, el punto de llegada, la promesa eterna. Pero cuando tus ojos son alumbrados, todo cambia. Comienzas a vivir no desde la urgencia del mundo, sino desde la certeza del reino. Ya no temes tanto a la muerte, porque sabes que tu vida no termina en un ataúd, sino en una eternidad gloriosa con Cristo. Ya no vives para acumular, sino para sembrar. Ya no caminas por la vida con ansiedad, porque sabes que hay una herencia reservada para ti, incorruptible, inmarcesible, que no puede ser robada ni destruida. Esa esperanza no es una idea, es una persona, Cristo mismo. Él es nuestra esperanza viva, y Él prometió volver. Esta es una verdad que arde en el corazón del creyente: Jesús viene. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él regresará por su iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y saber eso nos da una urgencia santa, una pasión renovada, una motivación diaria, porque no queremos ser encontrados dormidos. Queremos ser hallados fieles, activos, encendidos. Efesios 5:15-16 dice: Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí Pablo conecta la esperanza eterna con la urgencia terrenal. Si sabemos que el tiempo es corto, entonces cada día debe ser vivido con propósito. No podemos seguir postergando la obediencia, no podemos seguir diciendo mañana, no podemos seguir entretenidos mientras las almas se pierden. La esperanza del cielo nos impulsa a vivir hoy con sentido, intención y entrega, y es aquí donde muchos se estancan, porque esperan el cielo, pero no hacen nada en la tierra, o se enfocan tanto en las cosas terrenales, que olvidan el cielo. Pero Efesios nos llama a equilibrar, a trabajar con pasión y a esperar con expectación, a servir con excelencia y a vivir con los ojos en lo alto, a ser sal en la tierra y luz en el mundo. Mientras anhelamos la patria celestial, esta tensión entre lo ya y lo aún no es donde nuestra fe se prueba. Porque aunque sabemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, todavía enfrentamos batallas. Aunque fuimos sentados en lugares celestiales, aún sentimos dolor. Aunque hemos sido sellados, aún vivimos en un mundo roto. Y es allí donde la esperanza se vuelve ancla. No una esperanza frágil, sino firme. No una emoción, sino una convicción. Cuando vives desde esa esperanza, tu actitud cambia. Tu oración ya no es solo pedir, sino alinear.
Tus palabras ya no son queja, sino declaración. Tus relaciones ya no son superficiales, sino intencionales. Porque sabes que cada momento puede ser eterno si está conectado con la voluntad de Dios. Que cada día es una oportunidad para sembrar algo que trasciende esta vida. Que cada conversación puede ser una semilla de salvación. Efesios también menciona que la Iglesia, es decir, tú y yo, como parte del cuerpo de Cristo, es la manifestación de la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Eso es asombroso. Significa que nuestra vida en la tierra no solo impacta a las personas, sino también a lo espiritual. Cada acto de obediencia, de fe, de perdón, de amor, de perseverancia, está mostrando algo al mundo invisible. Es como si el cielo estuviera diciendo: miren a mis hijos. Aunque están en la tierra, viven como ciudadanos del cielo. Aunque sufren, no se rinden. Aunque esperan, no dejan de avanzar. Esta es tu identidad: testigo del reino, representante del cielo, embajador de Cristo. No importa si nadie conoce tu nombre en la tierra. Tu nombre está escrito en el cielo. No importa si tu trabajo es invisible para los hombres. Dios lo ve todo, y Él recompensa a quienes le buscan con sinceridad. A quienes viven como si cada día fuera el último. Como si cada decisión contara para la eternidad. Porque, efectivamente, así es. Y no podemos olvidar esto: la esperanza eterna también trae consuelo. Tal vez tú has perdido personas que amabas. Tal vez has vivido temporadas de dolor profundo. Tal vez no entiendes muchas cosas. Pero Efesios te recuerda que la historia no termina en la tumba. Que un día no habrá más lágrimas, ni más muerte, ni más separación. Que seremos reunidos con Cristo y con todos los santos. Que veremos cara a cara al que nos amó primero. Y que todo lo sufrido aquí será recompensado con gloria. Por eso, no te canses. No te rindas. No te distraigas. Tu identidad en Cristo no solo te sostiene hoy, sino que te conecta con la eternidad. Y esa eternidad ya comenzó. No estás esperando simplemente algo futuro. Estás viviendo desde ahora con una herencia incorruptible, con una esperanza viva, con una gloria que será revelada. Y ahora que hemos recorrido cada una de estas verdades transformadoras, es momento de cerrar nuestro viaje con una conclusión poderosa, un llamado a la acción y una última reflexión que sellará todo lo aprendido hoy. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante: no todos llegan al final. De hecho, muy pocos lo hacen. Muchos comienzan, muchos escuchan por curiosidad. Pero solo algunos se quedan hasta el cierre porque algo dentro de ellos les grita que lo que están oyendo no es un contenido más. Es una palabra de vida eterna hablándoles al corazón. Tú has perseverado. Has escuchado cada verdad. Has recorrido conmigo un viaje por la carta a los Efesios, ese mensaje que no solo informa, sino que transforma. Y por eso quiero decirte, con todo mi corazón, tú eres parte de los elegidos que están despertando a su verdadera identidad en Cristo. Ahora, si realmente sentiste que este mensaje fue para ti, quiero que lo demuestres en los comentarios. Escribe esta frase poderosa y reveladora: mi identidad está en Cristo y no en mi pasado. Escribe esa frase como testimonio, como declaración, como un grito espiritual que le diga al enemigo, a tus miedos, a tu pasado, a todo lo que intentó destruirte, que tu vida ya no está definida por las heridas, sino por la redención. Y si lo haces, sabré quiénes son los valientes, los hambrientos, los despiertos espirituales, aquellos que están listos para vivir lo que Dios ha preparado, porque estos mensajes no son para entretener, son para levantar un pueblo firme, sabio, lleno de luz y verdad, para recordarte quién eres, a quién perteneces y para qué fuiste creado. Ahora, escúchame con atención. Tal vez piensas que compartir este video es un acto simple, pero déjame decirte algo con todo el peso espiritual que conlleva. Cuando tú compartes esta palabra, estás tocando vidas que ni imaginas. Es como sembrar una semilla en el alma de alguien que hoy, ahora mismo, está a punto de rendirse. Estás predicando junto a mí. Estás evangelizando desde donde estás.
estás haciendo visible al reino. Suscribirte a este canal tampoco es un gesto trivial. No se trata de un número más, se trata de decidir. Seguir alimentando tu alma. De decirle al cielo, estoy aquí, quiero más. Y al suscribirte también estás ayudando a que este contenido llegue a más hermanos que no tienen iglesia, que están aislados, que necesitan una palabra urgente. Muchos usan este canal como su alimento espiritual diario, y tú puedes ser parte de esa red de gracia. Y si no estás suscrito aún, permíteme hablarte con amor, pero con claridad. ¿Por qué no lo estás? ¿Qué te detiene? Si esta palabra te tocó, si sentiste que Dios te habló, entonces no dejes pasar la oportunidad de formar parte activa de esta comunidad de fe. No seas de los que solo pasan, sé de los que se plantan. De los que crecen, de los que se comprometen, porque no hay gloria en la indiferencia, pero sí hay honra en el compromiso. Y quiero invitarte a más. No dejes que este video sea un momento aislado. Mira los otros estudios del canal. Cada uno de ellos es una piedra en el edificio espiritual que Dios está construyendo en ti. Una nueva revelación, una guía. Una voz del cielo para los que quieren caminar de verdad. Dios está formando soldados, no turistas espirituales. Ahora, antes de cerrar este video, quiero pedirte algo muy especial. Quédate en silencio unos minutos. Deja que la música que suena al final te envuelva. Cierra tus ojos, respira y habla con Dios. Dile lo que sientes. Agradécele por esta palabra. Pídele que selle todo lo aprendido en tu corazón, que te fortalezca, que te guíe, que te use. No posas el video todavía, no te desconectes aún, porque ese instante final, cuando parece que todo ha terminado, es cuando muchos reciben la voz más clara del Espíritu. Aprovecha ese momento, haz lo tuyo, porque no es solo un cierre, es el principio de una vida completamente nueva, vivida desde tu verdadera identidad en Cristo.